Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la segunda semana de marzo, que terminó el día 16. Yo grabo para usted día 17 de marzo. Es una semana en la cual me parece el tema más importante en México fue pues la continuación de algo que comentamos en la ocasión anterior, que fue el descubrimiento de este campo de entrenamiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación ahí en Teuchitlán, en el estado de Jalisco. Imágenes espantosas que obviamente hacen pensar en las instalaciones que hay en los museos del Holocausto en distintas partes del mundo, que pues se parecen mucho a lo que aparentemente ocurre ahí en Teuchitlán, evidentemente no por cuestiones étnicas o religiosas, es destrucción, barbarie asociada a este grupo criminal que aparentemente lo que hace es reclutar jóvenes con promesas de empleo y cosas por el estilo, los llevan a estos lugares y ahí los entrenan para matar. Siguiendo pues un método muy conocido que es irlos matando entre ellos, y los que sobreviven ya totalmente deshumanizados pues pueden ser parte de este grupo criminal. Es una verdadera desgracia. Campos como este aparentemente existen en otras partes del país. Hemos visto matanzas de la misma magnitud de centenares de personas. En ningún caso vimos en todas estas matanzas y campos de exterminio que hubiera un reclamo como el que sí hicieron los grupos de izquierda alrededor de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron asesinados en Iguala, según todas las versiones, por un pleito precisamente entre grupos criminales. Estos políticos que usaron hasta la ignominia esta narración de los 43, ahora afirman que se trata de una campaña de medios, lo que estamos viendo, y que si acaso no es así, pues es culpa del gobierno de Jalisco o, en el peor de los casos, del gobierno de Calderón. Ellos son absolutamente incapaces de aceptar responsabilidad alguna, ni en esto ni en ninguna otra cosa. No es novedad, no nos sorprende, sí nos molesta mucho, pero bueno, otra vez, eso fue lo que votaron, ¿no? Estuvimos aquí haciendo un gran esfuerzo porque las cosas fueran distintas, usamos todo tipo de argumentos, pero bueno, frente a alguien que violó la ley constantemente para lograr que su candidata ganara, que utilizó recursos de nuestros impuestos para financiar tanto la elección como el reparto de recursos que sirvió para que la gente llegara muy contenta a votar. Bueno, frente a eso, pues lo que puede uno hacer desde aquí no es mucho, pero bueno, lo seguimos haciendo porque pues es lo que se puede aportar. Esto que estamos viendo es una continuación de un proceso de deterioro que ya pues lleva muchos años. Muchos quieren asociar esto, insisto, con Calderón, pero hay que recordar que antes de que él fuera electo fue cuando aparecieron las primeras cabezas en una pista de baile de un lugar llamado Pink, ahí junto a la terminal de autobuses de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Y ese estado estaba en una situación muy seria que llevó al gobernador a pedir ayuda al presidente, el gobernador Lázaro Cárdenas. Él ha insistido desde siempre que él quería ayuda, pero no al ejército. Pues no sé entonces qué tipo de ayuda querría, pues eso fue lo que envió Calderón. El resultado en Michoacán en ese momento fue exitoso. Quisieron extender esta misma estrategia en otros lugares y esto coincidió con el derrumbe de los dos grandes grupos criminales de México de esa época. El cártel de Sinaloa, que se dividió definitivamente entre los seguidores del Chapo y los de Beltrán Leiva y se estuvieron matando por todas partes. Y en el lado del Golfo de México, el enfrentamiento entre Zetas y Golfo. Ahí es donde la violencia crece de manera espectacular. Pero ya sabe usted, este fenómeno de crimen organizado
tiene mucho, mucho tiempo. Su época moderna empieza allá en Guadalajara, precisamente, en los años 70, cuando los narcotraficantes de Sinaloa se instalan en la ciudad de Guadalajara para vivir cómodos y sin riesgos. La sociedad de esa ciudad los recibe con los brazos abiertos y pues se va construyendo este tejido entre la sociedad civil y el crimen organizado que ahora no sé yo cómo lo vamos a poder romper. Esa es la gran preocupación. Si todo fuera encontrar a los malos y deshacerse de ellos, pues estaría bien fácil. El asunto es que no es así de simple. Entonces, para los que siguen esperanzados en que pueda llegar Rambo desde Estados Unidos y mate a 2 o 3 y con eso se acaba el problema, eso no va a pasar. No sé si algún día van a tratar de llevar a cabo incursiones militares los gringos, pero eso no nos va a ayudar en nada, las cosas van a ser peor. Entonces, encontrar cómo ir rompiendo esta conexión que hay entre, insisto, sociedad civil y crimen organizado en México va a estar bien complicado. Y sin ello no tenemos cómo resolver el problema. Se ha logrado en algunas partes del mundo algo similar a lo que hoy tenemos, irlo controlando en el tiempo. Tarda un buen rato, pero se puede. Aquí este es un país muy grande, esto no es Sicilia, esto es un país muchas veces más grande que Sicilia, muy difícil de controlar, pero bueno, se puede intentar. Vamos a ver si un día de estos logramos que algo así se haga. Fuera de ello, seguimos en el proceso de la elección de los jueces. Los mexicanos no quieren asistir a las casillas a cuidar la votación porque pues es una pachanga esto, ¿no? Sabemos que no debía haber esta elección, no hay manera que esa elección funcione bien con las hojas para votar que tienen cientos de nombres que uno nunca ha oído mencionar y sobre ellos tiene uno que decidir, pues es imposible. Me sigue sin quedar claro si se van a contar los votos en la casilla o no. Han dicho las dos cosas en el INE, no sé cuál es la correcta, pero en cualquier caso esto pues no tiene sentido y así como pues yo le dije a la persona del INE que me vino a invitar, le dije, me disculpa, pero yo en esto no participo, pues igual que yo parece haber 6 millones de mexicanos que dijeron yo tampoco participo. A ver en qué acaba, pero va a estar mal. En cualquier caso, vamos a ver cómo pueden acomodarse estos nuevos juzgadores y juzgadoras en un sistema que va a ser una cosa espantosa. Por el lado de los procesos globales, sigue esta forma muy extraña de actuar de Donald Trump, que sin embargo, para muchos aquí en México, de pronto, pues como que ya no es factor de miedo. Dicen, mira, se está fortaleciendo el peso. Ya cerramos la semana pasada abajo de 20 pesos por dólar. Hoy lunes, aunque aquí haya sueto, en los mercados globales seguimos abajito de 20 pesos y entonces están bien contentos. Lo que estamos viendo es un fenómeno que a mí me parece muy preocupante. Resulta que conforme el señor Donald Trump se pone a jugar con esto de aranceles hoy, mañana los quito, luego los corrijo, pero en un mes van a ser más grandes, todo el mundo empieza a detener decisiones. No sabes cuál va a ser realmente el contexto en el que vas a operar, ya no digamos aquí en México o en Canadá, ni siquiera en Estados Unidos. Nadie sabe si los aranceles van a estar o no, pues ¿cómo calculas cuál va a ser tu mercado, a qué precio se va a vender, cuánto vale la pena invertir? Entonces todo el mundo se detiene. Y empieza el nerviosismo. Este nerviosismo ha tumbado a las bolsas de valores de Estados Unidos. Creo que algo comentamos ya la semana pasada, pero el proceso continuó. Viernes y lunes mejoraron tantito, pero siguen estando pues muy por abajo del nivel que tenían hace un mes. Esta pérdida, 10% más o menos del valor de las acciones en los grandes índices, ya es una pérdida importante. Al mismo tiempo, se ha ido depreciando el dólar. Pierde valor frente a todas las monedas del mundo. El índice que se utiliza no usa todas las monedas del mundo, usa a un puñado que son las más importantes. Pero este índice nos ayuda a ver lo que está ocurriendo y a la hora que uno descuenta este fenómeno global de depreciación del dólar frente a lo que parece la apreciación del peso, pues resulta que no está ocurriendo. Lo que está pasando es que somos un poquito más preocupantes para el mercado de lo que éramos hace una semana.
el nivel de riesgo que tenemos en este momento comparado con el fenómeno global es 20% superior a lo que teníamos antes de la elección presidencial. ¿Se acuerda usted que ahí es donde empieza a moverse el dólar? Estábamos en 18% hace una semana, ahora estamos en 20%. No es una gran diferencia, pero sí va en sentido opuesto a lo que usted ve cuando dice, pues el dólar está un poco más barato. En México está un poco más barato, en Europa está mucho más barato. Esa es la diferencia. Se está moviendo más rápido frente a otras monedas que frente al peso. Pero este movimiento de depreciación del dólar puede ser preocupante porque parece estar asociado a una idea brillante que tienen los cercanos al señor Trump. Resulta que se les ocurrió que lo que se necesita para que Estados Unidos le vaya bien es hacer un acuerdo internacional a favor de Estados Unidos. Un acuerdo que vaya en la dirección de que el dólar se deprecie, pierda valor, porque eso pues, acaba actuando como si fuera un arancel. En lugar de que usted cobre 10% cada vez que llegan los aguacates a Estados Unidos, si el dólar se deprecia 10%, pues ahí está ya, mismo fenómeno de precio, y ya con eso la libramos. Técnicamente puede uno decir, es más o menos lo mismo. Tiene un detallito y es que las dos cosas le cuestan al consumidor. El estadounidense cuando compra el aguacate 10% más caro, pues no le importa si fue por arancel o porque se devaluó el dólar. Es 10% más caro, compra menos y está menos contento, le están causando un daño. La ventaja del libre comercio es siempre para los consumidores, no para los productores. Por eso la idea del señor Trump de que ya no haya libre comercio, que esté controlado para así ayudar a sus productores. Recuerde usted, en Estados Unidos hay la preocupación de que su capacidad industrial se ha venido abajo y pues hay que recuperarla. Para muchos es un asunto incluso de seguridad nacional. Yo entiendo que hay varias cosas que sí conviene producir al interior de un país por tema de seguridad nacional, pero no es todo, ¿no? Hay muchísimas cosas que no tiene caso que produzcas tú, las puedes comprar en otro lado. A Estados Unidos nunca le había preocupado nada de esto, sino a partir de que China se convierte en un productor extraordinario. Si su preocupación no es que ellos producen menos, es que lo que ellos dejaron de producir lo está produciendo China. Y China ha crecido tanto, pues que de pronto es un adversario. Y eso es lo que aparentemente les preocupa. Pero si eso les preocupa, pues resuélvanlo con China, man. Ponle los aranceles a los chinos. No, pero mira que hay producción de China que se movió a México y está entrando de manera ficticia. Ok, identifícala y cóbraselas. Pero si tú bloqueas a México y Canadá, porque con eso quieres que la industria llegue a Estados Unidos, lo único que vas a lograr es que cuando esas inversiones se muevan, no haya en Estados Unidos gente suficiente para trabajar en las empresas. Hoy mismo no la hay. Su tasa de desempleo es muy baja y la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos están en los servicios. Moverse de atender un anaquel, de estar vendiendo en el mostrador, a ponerse a atornillar coches, pues no es una cosa sencillita, no es tan fácil moverlos. Si logran moverlos, les van a salir muchísimo más caros. Si ya los tienes ahorita trabajando en México y en Canadá a precios razonables, ¿para qué querrías moverlos a Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene? Tu problema no es ni México ni Canadá, tu problema es China. Entonces, insisto, están tomando decisiones muy absurdas que están teniendo este costo que le comento. Argumentan estos genios detrás del señor Trump que es muy importante que Estados Unidos deje de ser el que provee la seguridad global, porque eso le cuesta. Y ese costo, pues, ha sido importante en el incremento de deuda de Estados Unidos. Eso es falso. La deuda de Estados Unidos creció de manera muy importante por la gran recesión de 2008, que fue, si quiere usted, su equivalente al FOBAPROA. Mismo problema que nosotros, créditos mal dados, sin supervisión, que en el momento que viene el golpe, el gobierno tiene que tratar de respaldar porque si no se derrumba el sistema financiero. Así se hizo aquí, así se hizo allá.
El costo en los dos lados más o menos el mismo, 20% del PIB. En México ese 20% es chiquito, en Estados Unidos es grandote, pero en términos relativos al tamaño de la economía es lo mismo. La deuda de Estados Unidos crece en el transcurso de 5 años, de 2008 a 2013, 29%, ¿no? La mayor parte de ese incremento fue este rescate que hubo que hacer. Lo demás es porque va creciendo con cierta rapidez. Ahorita andan pegándole al 130% del PIB de deuda. Eso, comparado con nosotros que estamos en 50, parece mucho. Otra vez, depende del tamaño de la economía y de la capacidad de recaudar del gobierno el límite de deuda que tienes. Entonces yo creo que Estados Unidos no está en un problema serio. Lo podría estar, pero no está ahorita, y es algo que pueden resolver teniendo cierto cuidado en cómo están gastando. Sin embargo, lo que se les ocurrió fue, por un lado, que el señor Elon Musk se ponga a cerrar todo, y por otro lado, decirle a los aliados que tienen en el mundo, si van a querer seguridad, me la van a pagar. Las dos cosas son equivocadas, ¿no? La destrucción de la administración pública para sacar recursos. En México tenemos experiencia reciente. El señor López Obrador destruyó todo para tener dinero para darle a los votantes. Ese era su objetivo, ¿se acuerda? Y lo logró. Ahora no tenemos un sistema de salud que funcione, educación es una tragedia, el gasto en infraestructura en todo el país es miserable, vea usted las carreteras. Entonces, todo eso se vino abajo por esa idea. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos, está pasando ya hoy. Las decisiones del señor Musk son absurdas. Pero ahora lo de cobrarle a los aliados, pues me suena complicadón. Es decir, Estados Unidos tiene bases militares grandotas en Alemania, en Italia, en Corea del Sur, en Japón, y les quiere decir a ellos que lo paguen. Obviamente, pues los alemanes pueden decir, pues no quiero pagar, man. Si quieres estar aquí, te estoy dando gratis el terreno. Si vas a cobrar, mira, agarra tus chivas y vete. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a hacer eso Alemania si tienen frente a Rusia? Recuerde, Rusia ahorita no está en capacidad de atacar a nadie y Alemania ya está moviéndose a tener una defensa propia y no depender de Estados Unidos. Cabe recordar que cada vez que los alemanes se arman, las cosas se complican. Pero, pues, en ese camino nos metió el señor Trump. Entonces, esta secuencia de decisiones que están tomando el señor Trump con su locura del comercio y sus asociados ahora que están tratando de hacer el acuerdo Mar-a-Lago, para que se parece al acuerdo del Plaza o el acuerdo de Bretton Woods, creo que pueden poner en riesgo el sistema financiero global. Y eso sí es una tragedia. Entonces, para que no esté usted así preocupadísimo, porque aquí en México hacemos las cosas muy mal, no se preocupe. En Estados Unidos también. Esto es un fenómeno que estamos viendo en todo el planeta. Están llegando al poder personas sin capacidad alguna, que saben movilizar las emociones de la gente, pero no saben cómo gobernar. La desgracia es que pues, nos va a costar a todos. Pero mientras eso pasa, aquí, como siempre, seguimos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.